Bienvenido a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir los fantasmas y cómo estos se manifiestan culturalmente y la perspectiva de la mayoría de las culturas en cuanto a este fenómeno. Pero antes de comenzar, recuerden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. También no olviden de seguirme en X, voy a poner la dirección en la parte de abajo, y también pueden visitar la tiendita del canal donde pues tengo camisetas y diferentes productos que los pueden encontrar interesantes y a la misma vez ayudan al canal a crecer también, así que eso se los agradezco. Así que los fantasmas como concepto están presentes en todas las culturas de la Tierra. Y esto pienso que es bastante interesante porque parece ser un concepto bastante universal. La pregunta del episodio es, ¿qué son realmente los fantasmas? O sea, ¿son residuos de almas descompuestas, ecos de una dimensión paralela o algo más profundo en sí? Se podría decir que el fantasma en aspectos universales es un tipo de fragmento del alma de una persona que estuvo presente, que de alguna manera está cruzando el velo y está haciendo presencia en nuestra dimensión. Entonces, aquellos que lo ven como un tipo de residuo después de la muerte, pues se debe analizar el alma y su descomposición después de la muerte. Porque todas las religiones tienen una concepción de que el alma es lo que identifica a la persona, lo que mueve a la persona. Es la conciencia dentro de un cuerpo que es el que maneja el cuerpo, pero realmente su base es el alma. Pero después de la muerte, la visión radica en la fragmentación del alma, porque al separarse del cuerpo se ve como fragmentado, como si le faltase algo. Y eso es interesante en el contexto religioso, porque ahí empiezan a ver las variaciones filosóficas y teológicas en cuanto al tema. Porque primero las justificaciones, ¿por qué está esta fragmentación? Y eso va a depender de la religión. En algunas religiones esa fragmentación está ahí debido a ciertos apegos que no están resueltos, pecados, deseos insatisfechos. Y esto es lo que realmente va a determinar cómo se maneja el tema. En la tradición cristiana está la concepción de el muerto inquieto. Está atrapado de alguna manera en este cuerpo fantasmal porque no únicamente cometió una variedad de pecados, pero es la consecuencia del pecado, que es el arrepentimiento, la negación espiritual, su falta de coherencia con Dios. O sea, al tú cometer pecados y violentar las leyes de Dios, estás creando una desarmonía entre el alma y su creador, lo cual entonces tiene unas consecuencias serias para esa alma cuando abandona el cuerpo y el presente material. Ya esa inquietud del alma en cuanto a sus actos en la vida presente son un reflejo y una advertencia divina ya en cuanto a cómo uno debe actuar en la vida real material. En el caso védico del Sanatana Dharma es un poco diferente porque las consecuencias de cada alma y cómo actúa son manejadas por el karma, y el karma determina en qué cuerpo uno termina en la próxima vida. Pero el fantasma es un tipo de cuerpo en esa tradición. O sea, es un cuerpo sutil donde terminan almas que han hecho muy mal, que están demasiado apegadas a cosas, y las transfieren a un cuerpo sutil que se mantiene en un estado de sufrimiento constante porque todos los deseos y todas las necesidades y las añoranzas y los apegos están presentes en ese cuerpo porque son transferidas del cuerpo anterior, pero ahora están en un cuerpo sutil que está incapacitado para satisfacer estos deseos. O sea que si tiene hambre no la puede satisfacer porque está en un cuerpo que no puede comer y por lo tanto está constantemente hambriento, como un ejemplo que se da en las escrituras védicas. Así que ya en ese caso, el resultado kármico de personas demasiado apegadas o con demasiado de pasión para ciertas cosas, incluyendo apego a la familia, tiene un castigo directo que es ese cuerpo sutil. Porque en el ámbito del karma uno puede subir la escalera, puede bajar la escalera en aspecto de especies en la Tierra o en otros planetas. Pero eso incluye cuerpos sutiles en planetas infernales donde sufres tortura y un montón de cosas muy similares a la visión cristiana. Pero también están estos cuerpos sutiles que se quedan en nuestra dimensión
pero en este tipo de cuerpo fantasmal. Y en esa tradición esto es visto como algo horrorífico realmente. En otras tradiciones el fantasma es visto como un tipo de mensajero divino, un intermediario, una manifestación que si uno puede lograr comunicarse con ella, pues nos puede ayudar a cruzar y recibir información. Esta es la visión clásica del espiritismo y el ocultismo del siglo XIX, que veía el fantasma como un tipo de conexión. De hecho, en esa época era muy común ver al fantasma de esta manera. Muchas de las anécdotas sobre el fantasma de Dante Alighieri apareciéndosele al hijo para comunicarle dónde tenía escondidas ciertos rollos adicionales de la Divina Comedia para que él los pudiera terminar, etc., provienen de esta visión posterior a Dante Alighieri, de que el fantasma realmente no es maligno per se, no está confundido per se, sino que simplemente está en otro estado nuevo, que continúa su vida, simplemente que de vez en cuando puede cruzar. Y hubo todo un desarrollo interesantísimo religioso en esa época, en el cual la gente se reunía en mesas y se agarraban de manos y declaraban y llamaban a los fantasmas para que se les aparecieran y tocaran puertas y movieran mesas y levantaran vasos y pudieran probar su existencia más allá de la muerte, creando realmente todo un fenómeno, porque estamos hablando de una época donde la ciencia estaba tomando control total de la cultura y el espiritismo era una manera de unir estos dos mundos de una forma muy curiosa. Claro, en el caso del espiritismo después se descubre realmente que la mayoría de las personas que eran espiritistas y hacían este tipo de eventos eran charlatanes y estaban utilizando el fenómeno mismo del fantasma como una forma de hacer dinero y hacer teatro. Pero lo que sí es fascinante es que el fantasma era visto como un puente y usualmente los momentos de crisis espirituales y las crisis emocionales tendían a verse de forma psicológica de alguna manera ligada al fantasma. Así que obviamente el proceso cultural de la psicología convertirse en algo normal y típico, y yo diría una religión, como he dicho en otros videos, pues el fantasma se convierte en parte de la infraestructura psicológica del ser humano y ya entonces se trata de explicar de esa manera. Ya el fantasma es un tipo de reflejo interno, un tipo de fantasma de la psiquis que como sombra está hostigando a la persona por su pasado, por sus traumas, etc. Así que ya se pasó a otro nivel el fantasma y ya se abandona la concepción de que el fantasma es una entidad real. Claro, para muchos ateos y ocultistas ateos en particular, el fantasma es una alegoría del caos, así que ya viene otro elemento adicional. Cuanto alegóricamente, pues el fantasma es más un reflejo del miedo a la muerte y cómo este se manifiesta al ser dispersado hacia un universo que es absurdo y hostil a la existencia. Entonces, pues el fantasma, el ser una conciencia que perdió su envase, pues ahora está confundida y poco a poco desvaneciendo, entonces sufre el proceso y ataca a los vivos de alguna manera u otra. Por eso para mí el exorcismo es muy interesante, porque tradicionalmente cuando pensamos en exorcismo, al ser nosotros una cultura primordialmente católica, pues pensamos en cosas como un demonio que le entra al cuerpo a una persona y lo hostiga y lo abusa, y entonces tiene que venir un sacerdote a exorcizar, a remover esta entidad malévola que nos está ocupando. Pero en el cristianismo bien antiguo, el ortodoxo por ejemplo, el exorcismo era principalmente un proceso de liberar a una persona afectada que estaba desequilibrada de alguna manera, y el fantasma tenía mucho que ver con esto, porque el fantasma en esa tradición no se le iba a pegar a alguien que estuviese ayunando, que estuviese pidiendo la intercesión de los santos, que estuviese haciendo sus oraciones, que estuviera consumiendo la Eucaristía y fuera un partícipe activo de la religión, no cometiendo muchos pecados, etc. Y el fantasma únicamente se le pega a personas que están así. O sea que el fantasma no es un demonio per se, pero era visto como una representación de el disturbio del alma en cuanto al pecado, un tipo de entidad existencial. En el Sanatana Dharma védico
al ser entidades que son siempre negativas, porque ya ahí no hay mucha flexibilidad en cuanto a cómo se puede interpretar este tipo de entidad, sino que claramente es una persona con muy mal karma, que ha sido condenada a un periodo de tiempo en un cuerpo sutil, y entonces estas eran personas muy apegadas, personas muy pasionales, por lo tanto no son buenas. Y entonces en ese caso la forma de removerlas de un templo, de una casa, es llamando los nombres de Dios, ya sea en japa, que es personal, uno canta hacia uno mismo como un tipo de rosario los nombres de Dios, o otro sería el Sankirtan, que es colectivo cantando los nombres de Dios. Y respectivo de él, el propósito es hacer un llamado a Dios mismo a que se aparezca en esa casa, porque el nombre de Dios en esa tradición es igual a Dios. No es como en nuestro caso, que nuestro nombre es más un símbolo de, o una representación de, o algo que apunta a la persona, sino que el nombre sagrado de Dios es Dios. Y podemos ver reflejos de esto en el Viejo Testamento también, pero el punto es que al tú llamar ese nombre, pues asusta al fantasma y a los asuras, a los demonios, y se van corriendo de allí porque Dios acaba de aparecer en ese lugar. O sea que eso para que tengan entendido de cómo funciona. Claramente hay una coincidencia entre todas estas tradiciones en cuanto a que la entrega total de la persona a la dogmática básica de la religión, o sea, sus prácticas, sus creencias, protege a las personas de no convertirse en fantasmas o de los fantasmas. Pero en cuanto a cómo el fantasma se manifiesta, es muy interesante que sí hay en algunas culturas una concepción del fantasma que no es tan negativa, mientras que en otras puede ser bastante negativa o malévola. Ya cuando uno conceptualiza el fantasma en sí, uno puede ver que es una realidad muy posible si uno está mucho más abierto a la posibilidad de que la línea que parece ser muy clara entre nuestra existencia material y la existencia postmaterial, para usar una terminología, no es una línea tan firme, que al igual que nosotros podemos soñar, y al soñar trascendemos muchas de nuestras limitaciones materiales, el fantasma puede ser una conciencia que al haberla trascendido ya puede soñar en reversa hacia nuestro mundo, y entonces podemos interactuar. Pero sin irme mucho a la psicología, sí se puede decir que espiritualmente el fantasma es un fenómeno interno también, no solo externo. O sea que son espejos que reflejan nuestras propias inquietudes, nuestros temores, nuestros apegos, nuestras esperanzas inclusive. Porque aunque parezca negativo, en el caso de una persona que no cree en la vida después de la muerte, el fantasma representa un tipo de esperanza de una forma muy interesante. Pero cada fantasma que acecha es un horror existencial, está nuestra propia batalla en contra de las tinieblas mismas, de la sombra. Pero inclusive lo más importante del fenómeno del fantasma es una realización de que nuestros actos en la vida presente son realmente importantes, que tienen un efecto real y que trascienden en nuestra vida material. O sea que nuestros actos malévolos, nuestros apegos, nuestras preocupaciones, nuestros horrores, traumas, todo este tipo de cosas, no se mantienen solamente en este ámbito, sino que tenemos la posibilidad de cargar estas cosas más allá de la materia, lo cual para algunos puede ser horrible y para otros puede ser muy positivo. Pero para que no sea horrible, pues deberíamos trabajar en este momento, en esta tierra, de hacer actos moralmente rectos, de ser gente de bien y organizar nuestra vida de una manera de que, si es el caso que vamos a ser fantasmas, no seamos fantasmas tan terroríficos. Y si no creemos que es posible ser un fantasma positivamente, pues evitar en lo más posible convertirnos en fantasmas, sino poder trascender de forma limpia y directa hacia el más allá, hacia la luz de Dios mismo. Así que espero que el tema lo hayan encontrado interesante. Por favor, no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.